No me cabe ninguna duda de que el caso del homicidio doble de Mauricio Leal Hernández y su madre, Marlene Hernández Tavares, ha sido el más mediático de los últimos tiempos, al menos para mi país, Colombia. La difusión en los medios ha sido avasallante, tanto de traspasar las fronteras y hacerse conocer también en otros países, sobre todo por medio de las redes sociales. Realmente ha tenido a todo Colombia en vilo, pendiente de cada detalle y la información que ha ido saliendo a los medios de comunicación. ¿Pero por qué ha tenido tanto impacto? Pues bien, se trata de un joven estilista, talentoso, muy reconocido y apreciado por la farándula de mi país. Mauricio Leal tenía un ángel y un carisma especial, tanto que hasta personas que no tuvimos la fortuna de haberlo conocido personalmente, nos ha llegado y nos ha tocado el corazón. Nos hemos sentido identificados con esa ternura y ese carisma que Mauricio irradia. Por otro lado, tenemos a Jonier Leal, su hermano, quien cometió el homicidio, que en este momento se ha convertido en el hombre más odiado. Pero algo que golpea mucho es que se trata de una familia normal que ha visto en los últimos tiempos publicarse todas las confidencias y detalles acerca de la situación familiar. Ellos jamás se imaginaron que un día formarían parte de la crónica negra de todo el país. Jonier Leal no es un asesino en serie, o al menos no tiene antecedentes de esta naturaleza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudo haber llegado a esta situación? Bueno, si analizamos la escena del crimen, con toda la información que la Fiscalía y los peritos han puesto a disposición del público, quizás esta pregunta la podamos responder, porque en una escena del crimen se pueden encontrar muchos detalles acerca de la personalidad del autor, de la persona que lo cometió. Así que hoy en Mystery Channel daremos una mirada a todos esos detalles, a la escena del crimen, a lo que podemos obtener como lectura y quizás tú puedas encontrar algún detalle nuevo, algo muy interesante. De manera que te invito a que te quedes, que te suscribas si no lo has hecho. Y bienvenido a Mystery Channel, el canal de las historias. El domingo 21 de noviembre del año 2021 fue el último día en el cual compartieron un desayuno familiar Mauricio, Jonier y la señora Marlene. Pero esa misma tarde, una vecina escuchó gritos y una fuerte discusión entre la señora Marlene y uno de sus hijos. Presuntamente era la voz de Jonier, y es muy probable que fuera por cuestiones de dinero, pues Jonier le había ya pedido un préstamo muy alto a Mauricio y tenía problemas económicos. Jonier estaba quedándose en casa de Mauricio desde hacía 4 meses, puesto que según la versión de Jonier, se estaba separando de la esposa. Esa tarde Jonier va a comprar un pollo a las 2:10 de la tarde. Regresa y vuelve a salir de la casa a las 6:13 de la tarde. Va a una fiesta familiar. En las cámaras de seguridad se puede ver a Jonier Leal regresando a la casa a las 11:34 de la tarde. Pasa por los anillos de seguridad, que son 2 porterías, e ingresa con sus propias llaves a la casa de 3 niveles, la casa número 18. De aquí en adelante te narraré la versión que Jonier dio a las autoridades. Entra y deja en la cocina unas galletas que Mauricio le había pedido por un mensaje de voz. Se despide de ellos sin verlos y toma una valeriana y se va a dormir. Según las pericias, él usa su celular cuando se supone que estaba durmiendo. Activa los datos del celular y a las 11:43 de la noche entra en acción. Ahora te doy la versión de los investigadores de la Fiscalía. Pon mucha atención. Jonier deja de usar el teléfono porque se dirige a la cocina y toma un cuchillo. Baja al 3er subnivel donde duerme la madre. Entra sigilosamente a la habitación
y mientras ella aún dormía, le propina una puñalada en el abdomen, con tanta violencia que llega a tocar la columna vertebral, produciéndole la muerte. Con esa misma arma blanca, se dirige al segundo nivel a la habitación de su hermano Mauricio, quien también duerme y no tiene ni idea que su amada madre está muerta. Jonier entra e inmediatamente le propina una puñalada en el abdomen a Mauricio, pero la hoja se queda en su interior, así que inmediatamente va a la cocina por otro cuchillo. Con esta otra arma, Jonier le propina varias heridas superficiales en el tórax a Mauricio para presionarlo y obligarlo a tomarse 8 pastillas de soplicona. Un fuerte somnífero, sabiendo que ya había tomado su dosis habitual. Entonces serían 9 pastillas, con la intención de doparlo para impedir que se pudiera defender. Allí lo obliga a escribir la famosa carta de suicidio, donde dice que los ama, que deja todo a su hermano y sobrinos, y pide perdón a su mamá. También lo obliga a escribir la clave de su teléfono, que también era la clave del banco. Esa famosa cifra tan enigmática, la cual con el tiempo se fue descubriendo que era la fecha de cumpleaños de Mauricio, pero también era la clave del banco y del teléfono celular. Jonier obliga a Mauricio a escribir esta carta con la clara intención de culparlo del homicidio de su madre y de su suicidio. Después de eso le propinó otras puñaladas, esta vez causándole una muerte muy dolorosa a Mauricio, su propio hermano. Se dispuso a organizar la escena del crimen. Primero fue por el cuerpo de la señora Marleni, lo envolvió en una sábana y cambió las sábanas de la cama por unas limpias, olvidando un detalle importante: el celular de la mamá sobre la mesa de noche. Esto fue una evidencia más para los investigadores, pues nadie se va a dormir sin llevarse su celular. Bajó y la acomodó al lado izquierdo de Mauricio sobre la cama. La cubrió con una cobija. Otro error, ya que un homicida que no tiene relación directa con la víctima no se molesta en cubrir el cuerpo. Jonier usó guantes en toda esta operación con la intención de no dejar sus huellas dactilares. Pero los guantes también dejan huella y los peritos lo notaron. Colocó la nota suicida en la almohada cerca a la cabeza de Mauricio con el esfero ensangrentado, seguramente usado por Mauricio. El último cuchillo que utilizó lo dejó en su abdomen, seguramente para fingir el suicidio de su hermano. Puso una almohada al lado, tal vez para que los brazos no se cayeran, y debajo de esta almohada dejó el mango del primer cuchillo, aquel que se quedó en el interior del abdomen de Mauricio. Buscó líquidos de limpieza y trapeador. Se dispuso a limpiar lo que más pudo. Sin embargo, por un descuido, dejó una gota de sangre en la escalera entre el tercer y segundo nivel. Al examinar esta gota de sangre, el ADN dio como resultado que se trataba de la sangre de la señora Marleni. Durante esas horas, el teléfono de Jonier estuvo prendido todo el tiempo, sin ser utilizado. Estas fueron las horas en las cuales la fiscalía ubicó la ventana de muerte, o sea, el intervalo de tiempo en el cual, según las pericias forenses, murieron las víctimas. Deja el trapeador en la terraza, cosa que no era usual en esa casa, pues tenían un cuarto de aseo para esos artículos. Esto luego lo pudo testificar una empleada del servicio. A las 5:59 de la mañana, Jonier comienza a manipular el celular de su hermano para dejar unas notas de voz en las cuales finge la voz de Mauricio pidiendo perdón. Perdónenme por todo, los amo. Perdónenme por todo, los amo. Fueron 2 notas de voz exactamente iguales, lo cual puede denotar que estaba ensayando para imitar la voz del hermano. Luego le manda mensajes de voz a Mauricio y a Marleni, hablándoles muy cariñosamente y diciendo que no los quiso despertar al salir.
lo cual causó mucha perplejidad, porque en esas horas la señora Marlene y Mauricio llevaban ya horas de haber muerto, y él mismo los había asesinado. ¿Con qué sangre fría pudo dejarles esos mensajes como si nada hubiera pasado? Este comportamiento calculador para desviar la investigación es realmente perverso y deja mucho que pensar respecto a este sujeto, antes anónimo y ahora conocido y odiado. El lunes 22 a las 11 de la mañana, Jonier Leal sale de la casa 18 del conjunto Arboreto y se dirige hacia su peluquería como si nada hubiera pasado. Los importantes compromisos de Mauricio, sus empleados, sus clientes y amigos reclamaban su presencia con urgencia. Los primeros en alertarse fueron su empleado de confianza Jair y Karen Ruiz, la hija de Jair y empleada de confianza de Mauricio Leal, quienes recibieron unos inusuales mensajes desde el celular de Mauricio, diciéndoles que se quedaría a dormir, cosa muy absurda y que despertó sospechas. Finalmente, Jonier tuvo que acceder a ir a buscar a su hermano hasta la calera y le pidió a Jair de acompañarlo. Jonier insistía en que los había dejado dormidos. Al llegar, Jonier le da las llaves de la casa a Jair y le dice que entre. Jair va y Jonier se queda en el carro esperando. Jair entra y se da cuenta de que hay mucho silencio y siente frío, siente que algo no está bien ahí. Baja a la habitación de Mauricio y le toca la puerta, lo llama desesperadamente, pero no hay respuesta. Jair tiene un presentimiento, siente que algo anda muy mal y sale a buscar a Jonier y le dice que entre con él, porque eso está muy raro. Entran juntos y tocan con fuerza, tratan de abrir, pero Jonier le dice a Jair que salga y entre por un ventanal que hay en la habitación de Mauricio. Jair sabe que Mauricio cierra siempre esa ventana con llave, pero sin embargo le hace caso a Jonier, con la sorpresa de que efectivamente la ventana no estaba asegurada como siempre lo estaba. Así que Jair entra, corre la cortina y lo primero que ve es a Mauricio y a la señora extendidos en la cama muertos. Jair entra en pánico y sale a decirle a Jonier que entre a ver, que están muertos. Jair está llorando y desesperado, pero Jonier no entra. Se va al comedor y se sienta, se lleva las manos a la cabeza y exclama: «¿Qué hiciste, Mauricio?». Esa exclamación llamó mucho la atención de Jair, ya que a él no se le hubiera ni siquiera pasado por la mente que Mauricio lo hubiera podido haber hecho. Jonier toma el control de la situación. Con calma y frialdad le dice a Jair que no toque nada, que llamen a la policía. En una entrevista, después de todos estos hechos, Jonier declaró que esto lo dijo porque en su ciudad natal, cuando se cometía un crimen, era lo que decían, que no tocaran nada. Al llegar la policía al lugar, ordenan a Jonier y a Jair despejar la zona. Quiero comentarte que una escena del crimen se divide en 3 zonas: el epicentro, la ruta de acceso y ruta de escape. El epicentro es el área donde se concentra el mayor número de evidencias, así que va acordonada y protegida. Nada, absolutamente nada debe salir de esa zona. Aquí entran los especialistas, llega medicina legal, los peritos y realizan las fotografías, toman declaraciones y observan detalladamente toda la escena, además del área circundante. La escena que organizó Jonier despertó muchas suspicacias, empezando por la modalidad de doble suicidio, la cual no es muy común en nuestra cultura. Al inicio se apuntó a un homicidio-suicidio, pero era extraño que el suicida escogiera una muerte tan dolorosa y además el número de heridas cortopunzantes ya dejaban dudas. Un suicida escoge un método certero en el cual sufra lo menos posible y sea instantáneo. Hubiera bastado con una dosis más alta de pastillas, por ejemplo. La meticulosidad de la escena y las contradicciones en las declaraciones
fueron dirigiendo el interés hacia Jonier. Además, los testimonios de familiares y amigos de las víctimas completaron aún más el cuadro de culpabilidad. Los movimientos bancarios y las intenciones de pasar los bienes a su nombre delataron el moviente que llevó a Jonier Leal a cometer el asesinato: motivos económicos. Pero poco a poco se ha ido ahondando en esa historia macabra y se ha ido revelando una situación familiar disfuncional, posibles traumas y sentimientos de rencor, resentimiento y odio fueron creciendo en la mente del asesino. Jonier Leal ha ido dando muestras de una personalidad con rasgos de narcisismo patológico, como la envidia, la paranoia, la mitomanía, la falta de empatía, pero aún está por determinarse un dictamen psicológico oficial o psiquiátrico definitivo para su proceso. Mauricio brillaba, atraía a las personas, se hacía querer de todos. Era un joven brillante, inteligente, humano y talentoso. Estaba lleno de sueños y proyectos, pero su hermano truncó todo. Y esta historia ha dejado huella en todos, porque nosotros tenemos una familia y tal vez hay hermanos más brillantes, talentosos o que tengan más la atención de tus padres y amigos. La diferencia es que si tienes un buen autoestima, eres capaz de sentirte feliz por eso, no envidiar. Más bien alegrarte que a ese hermano o hermana le vaya bien. Si en tu mente va creciendo el resentimiento, podrías hacer algo de lo cual tendrías que arrepentirte toda tu vida. Pero en la personalidad narcisista patológica, el arrepentimiento no es posible, pues han creado una barrera protectora para no sentirlo. Observa la posición de las manos de Jonier en esta imagen. Durante la audiencia, cuando el fiscal le está hablando directamente a él, Jonier se protege el pecho, donde está justamente el corazón, donde podrían golpear esas palabras, pero él se protege, porque allí, en la caja torácica, se protegen nuestros sentimientos. Más adelante veremos otros casos, porque esta es una lista de reproducciones, y analizaremos otras escenas de crimen. En este caso, todo parece resuelto, pero ojo, porque este caso aún está abierto y aún puede haber giros de escena importantes. Así que debemos estar muy pendientes. Van a salir nuevos detalles. Es posible que Jonier también cambie, por ejemplo, pueda arrepentirse de haberse declarado culpable. Nosotros como observadores, como audiencia, hemos seguido este caso paso a paso, no nos perdemos los videos, hemos visto muchas cosas que se han dicho, a veces se dicen muchas cosas que no se deberían decir también, exacto, no se debe añadir cosas innecesarias, pero este caso ha despertado muchísimos sentimientos de todo tipo, de indignación, de tristeza, de rabia y al inicio mucha impotencia porque se llegó a pensar que la fiscalía estaba silenciosa porque estaba indiferente y resulta que ellos lo que estaban era trabajando en todo, recogiendo todo el material para después poder ya tener todas esas pruebas, todos esos indicios probatorios y que fueran contundentes para llevarlos a la audiencia, de manera que hicieron un trabajo impecable. Eso estuvo muy bien y la gente lo reconoció después. Nosotros somos muy emocionales y nos aceleramos y ya todo el mundo señalaba a Jonier desde el principio, porque todo parecía muy obvio, pero para la fiscalía no pueden ir a decirle a un juez es que es obvio, ellos tienen que dar punto por punto pruebas circunstanciales, todas las pruebas que haya, también de laboratorio, de todo. Muy importante ese olvido que tuvo Jonier con la gotica de sangre en la escalera. Otra cosa muy importante que no menciono en el video, y es que en la casa de Jonier encontraron unas toallas y al pasar esto a la prueba luminol descubrieron que habían sido limpiadas, desinfectadas, pero que efectivamente había sangre allí.
Después también encontraron en el sifón rastros de sangre que habían sido lavados, porque se nota que se duchó en su ducha, en su casa, y allí corrió sangre. No se pudo determinar el ADN, puesto que estaban mezclados con químicos, los químicos que utilizó Jonier para la limpieza. Así que él se fue a su casa y seguramente se limpió y todo, y allí que encontraron esos rastros que ayudaron muchísimo a incriminarlo. Cometió muchísimos errores porque él no es un criminal, no es un asesino en serie, no es un profesional del crimen, de manera que todos esos detalles él no los había pensado, ni digamos que él ahí se veía un crimen pasional, ahí se veía la pasión, las emociones tan fuertes que él imprimió a toda esa escena del crimen, la fuerza con la cual él propinó esas puñaladas, dónde las propinó, porque eso también dice mucho. El vientre de su señora madre, el vientre que alguna vez lo tuvo, es un reclamo dolorosísimo de su propia concepción, de su propio nacimiento y de su propio existir. Como les mencionaba allí en el video, creo que les mencioné que Jonier ha demostrado tener rasgos de un narcisismo patológico. ¿Por qué? Porque estas personas tienen unos traumas de la infancia y unos vacíos enormes que tratan de llenar desesperadamente con cosas que nunca lo van a lograr, y ese dolor nunca se borra, y ellos a veces deciden borrar eso que les causa el dolor que se los recuerda. En este caso era la madre y el hermano. Desafortunadamente él no pudo elaborar todo ese dolor. Mauricio y Jonier crecieron juntos, de manera que uno dice, ¿por qué Mauricio no? Resulta que hay personas que desarrollan una personalidad de defensa contra ese trauma, o personas que logran asimilarlo, logran como convertirlo en cosas como me voy a poner a trabajar, o sea, tienen una estructura psicológica distinta y nosotros nacemos ya como con algo que nos va de pronto a determinar hacia dónde vamos a ir, y con la formación y el ambiente de nuestra infancia, de lo que estamos rodeados, nos va formando. Así que dos personas, dos individuos bajo el mismo techo pueden crecer muy distintos. Mauricio era una persona que tenía mucha empatía. Son cosas que nos sirven a nosotros para darnos cuenta un poco de en qué nos podemos convertir nosotros mismos, porque esta realidad de esta familia no es lejana a la nuestra, puede ser cualquier familia, son personas comunes y corrientes como nosotros. Así que en vez de juzgar, de pronto es bueno como tomar esto y meditar sobre cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos. Les estamos dando amor a todos por igual, les estamos dando atención a todos por igual. De pronto nos concentramos mucho en uno porque lo vemos más frágil o porque es más tierno, porque tenemos que fijarnos muy bien de no ser demasiado especiales con uno y con el otro no, de darles la atención, darles el afecto, porque miren lo que puede suceder. Esto se podría haber evitado seguramente. De verdad, con la mano en el corazón, lo sentimos muchísimo esto que ha pasado, porque es algo muy doloroso, es algo que ojalá no hubiera sucedido, y esperemos que esto se pueda desarrollar de la mejor manera y pues que se haga justicia, porque de todas formas estas muertes pues ya no se van a recuperar, ellos ya se fueron y de una manera bastante cruel. Así que esta persona tomó la decisión equivocada, desafortunadamente, y debe ver las consecuencias, pero de eso se encargará la justicia seguramente, y tenemos confianza en que las leyes digamos que darán una pena ejemplar a este caso. Amigos, yo ahora espero sus opiniones. Cuéntenme ustedes, ¿conocían el caso? Yo pienso que si son colombianos seguramente.
No sé en mi canal cuántos colombianos hay, ya sé que hay gente de México, de otros países, de Venezuela, pero me gustaría saber ustedes si ya sabían del caso y qué opinan. Yo sé que hay información que se quedó fuera porque hay que abarcar demasiadas cosas, pero espero que les haya resultado de todas maneras interesante el material y pues informativo. Les mando un gran abrazo. Espero que nos veamos muy pronto con una nueva historia aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.